Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a los que están integrando. Para los que estamos en línea, me hacen el favor mientras de compartir el enlace a sus demás compañeros o informarles de que ingresen, por favor, ya que para ahora vamos a estar desarrollando algunos aspectos bastante importantes dentro del área de la química y así también relacionados a un foro virtual que vamos a estar relacionando con uno de los contenidos. Buenas tardes a quienes están integrando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar en breve. Bueno, solo para ir adelantando en cuanto a información de los contenidos que vamos a ver para este día, vamos a estar desarrollando lo que son los últimos dos contenidos de tema en cuanto a la unidad 6 de química, como también les daré unas indicaciones para la realización de un foro virtual, el cual tiene relación con uno de los primeros contenidos de la unidad 7 y es referente a los enlaces químicos. Ya les voy a explicar cómo vamos a desarrollar lo que es la dinámica de dicho foro, pero solo para adelantarles esa información, que vamos a cambiar la metodología de trabajo para la siguiente hora clase y la vamos a trabajar directamente con el formato foro. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya tenemos un quórum suficiente para arrancar con la jornada de este día. Primeramente, tengan muy buenas tardes a todos y todas quienes se acaban de incorporar. Deseándoles siempre los máximos de deseos y así también éxitos para usted y su familia. Para este día tenemos lo que es la siguiente agenda semanal en la cual vamos a estar abordando estos puntos referentes siempre a contenidos de química, como también a lo que es al foro que vamos a estar desarrollando para las consiguientes clases. Y en el caso de la agenda de trabajo semanal, tenemos lo que son estos puntos los cuales cada uno vamos a estar ejecutando según horas clase. Primer punto tenemos el saludo y bienvenida. Luego tenemos en el segundo punto el desarrollo del contenido, normalidad y fracción molar. El segundo punto cabe aclarar de que lo vamos a estar desarrollando en esta hora clase. Vamos a estar abordando la parte teórica del tema de la normalidad química, como también de la fracción molar, que son dos aspectos relacionados al contenido que hemos visto en las clases anteriores de la molaridad y molalidad química, los cuales son bien semejantes en cuanto a forma de las fórmulas y así también a procedimientos. Luego, en el tercer punto, vamos a abordar lo que es una ejemplificación cotidiana de estos dos contenidos de la normalidad y fracción molar. El quinto punto va a estar relacionado directamente a lo que es a la próxima hora clase, que es la rotulación de la unidad 7 de enlaces químicos. Luego el siguiente punto, que es el desarrollo del foro virtual, en el cual me voy a detener un momento. El objetivo de realizar el foro virtual, en cierta forma, es cambiar la metodología, hacerla más participativa, de que ustedes se involucren en el proceso, a tal forma de que por cada aporte que brinde dentro de este proceso del foro virtual, le voy a estar asignando puntos extra para su nota de examen, ya que en parte de cambiar lo que es la estrategia metodológica, también lo he elaborado con base a favorecerles en cuanto a ello. Puntos extra para su nota de calificación. Y en el caso del foro virtual, como les mencioné, lo vamos a realizar lo que es en la próxima hora clase por medio de preguntas orientadoras que vamos a ir resolviendo y de esa forma van a ir realizando su respectivo aporte. Y en el caso del foro virtual lleva como título la importancia de los compuestos químicos y los electrones de valencia en la química. Y eso va a ser el contenido propiamente que vamos a estar induciéndonos en ese foro virtual. Y el último punto de la agenda, retroalimentación de la jornada y cierre, lo cual está relacionado ya propiamente tanto a la actividad de este día como en parte al desarrollo del foro virtual. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que al finalizar la clase o posteriormente me van a enviar la captura del trabajo realizado en cuanto a apuntes, por favor. A partir de la agenda de trabajo semanal,
más el tema que vamos a estar desarrollando este día. Así que les voy a dar unos minutos para que puedan realizarlo y me confirman cuando ya hayan anotado lo que es la agenda de trabajo, por favor. Solo de forma general, recordar para aquellos que tienen pendiente la entrega de alguna de las guías, sea guía individual o guía integradora, se encuentra disponible lo que es la guía de nivelación académica para que puedan hacerla. En dado caso, no hayan entregado ni guía individual ni guía integradora. Si le hace falta la entrega de alguna guía, sea la guía integradora o la guía individual, puede hacerlo en esta semana para cubrir esas casillas. Es de recordar que tiene su peso, su valor cada actividad, a tal forma de que es de ir solventes con todas las actividades de cada parte del periodo. Solo de forma general para hacerles mención de ese punto. Muy bien, gracias por confirmar. Me van confirmando en el chat quienes ya vayan finalizando para analizar, avanzar al siguiente punto. Muy bien, gracias por confirmar. Si se queda en algún punto de agenda y avanzamos a la siguiente lámina, no se preocupen, que luego les voy a facilitar el documento, el cual pueden revisar la agenda de semanal para poder trabajarla de forma tranquila. Bueno, vamos a continuar entonces en razón del tiempo. Luego les voy a facilitar el documento por si aún no han finalizado de anotar la agenda de trabajo. No habrá ningún problema. Bueno, vamos a abarcar entonces lo que es el tema de este día. Para arrancar, bueno, el tema lleva por título normalidad y fracción molar. Son dos aspectos que tienen relación siempre con la medición de concentraciones químicas. Por una parte tenemos la normalidad química, que está aparejada directamente con lo que es la molaridad química, y la fracción molar, que es un aspecto que permite medir con mayor exactitud fracciones de soluto contenidos dentro de lo que es los moles de una solución química. Para iniciar, vamos a abarcar lo que es la parte de la normalidad química. Primeramente, cuando hablamos de la normalidad química, veremos de que es un aspecto bastante afín a la molaridad química. ¿Por qué? Porque vimos en el caso de la molaridad química que trabajábamos con moles de soluto disueltos en litros de solución. Pues en el caso de la normalidad química, veremos una relación entre los gramos de soluto contenidos siempre en litros de solución. En otras palabras, la normalidad se representa a través del símbolo N mayúscula y a partir de la equivalencia en gramos del valor de los moles de soluto, vamos a determinar cuál es el valor de la normalidad, los gramos sobre litro que hay de esa cantidad de sustancia. Por ejemplo, al hacer una azucarada, ¿qué sucede al hacer una azucarada? Combinamos azúcar y agua. El azúcar, por estar en menor cantidad, es el soluto y el agua será el solvente. ¿Qué sucede en ese proceso químico? Se combinan ambas sustancias. Pues para poder determinar la normalidad en cuanto a concentración en la azucarada que hemos preparado, empleamos lo que es una equivalencia de los moles de azúcar a partir del peso
del valor atómico de la fórmula química del azúcar y veremos al final de aplicar la fórmula lo que es el valor normal de gramos sobre litro que tenemos dentro de esa solución química a partir del soluto. Y es así como la normalidad, por decirlo así, es un complemento de la molaridad química. ¿Por qué es un complemento? Porque la molaridad química se trabaja a partir de los moles. Los moles es una unidad macro bastante elevado en cuanto a medición. Sin embargo, la normalidad mide ya aspectos más exactos y específicos que no lo hace la molaridad química. Y a partir de esta fórmula es como encontramos el valor de la normalidad, donde n, como les mencionaba, representa lo que es el valor de la normalidad, la cual va a ser igual al equivalente en gramos del soluto divididos entre los litros de solución, que serán el volumen, y el equivalente de la solución que la vamos a obtener a partir del peso en gramos del soluto. Y es así como la normalidad aparece a partir de ciertos aspectos del desarrollo en la física, como es la cantidad de sustancias. Se empezaron a determinar los gramos mol de cada uno de los elementos periódicos y fue a partir del átomo de hidrógeno, que como todos sabemos es el elemento 1 en la tabla periódica y por ende tiene un UMA, una unidad de masa atómica. Esa unidad de masa atómica equivale directamente a un átomo gramo. Por tanto, es allí donde aparece la equivalencia a gramos a partir de estas concentraciones de sustancia que hemos visto en las clases anteriores. Y básicamente la normalidad es una variación de la molaridad prácticamente que nos va a permitir medir aspectos más en particular y relacionados directamente con los gramos de soluto. Así también dentro de este aspecto de la normalidad podemos mencionar otros aspectos, siempre abarcando lo que es este contenido. Primeramente debemos de ver de que en el caso de la normalidad tenemos componentes químicos. Los componentes químicos, como hemos visto en las clases pasadas, claramente tenemos lo que son dos componentes. Y esos dos componentes tenemos lo que es el soluto, que se encuentra en menor medida, y también tenemos lo que es el solvente, que al cabo de la combinación química del soluto y el solvente, dan como resultado una disolución química. Para poner el ejemplo, supongamos de que en este caso el soluto es azúcar. ¿Qué pasa con ese azúcar? La combinamos con agua directamente y al final nos dará como resultado una azucarada. Pues las partículas de cada una de las sustancias, tanto del azúcar, que es el soluto, como del solvente, que es el agua, cada una se va a combinar y al final nos dará como resultado unas partículas, que son las partículas de la disolución. Pues esas partículas, y en el caso de la normalidad, nos permite medir en razón de los gramos que tenemos del soluto y así también de los gramos mol de la masa molar del compuesto químico del soluto, cuántos pertenecen directamente en gramos sobre litro al soluto. Y allí la diferencia con respecto a la molaridad, que ya trabajamos con moles, sin embargo acá vamos a trabajar con el equivalente en gramos de esos moles del soluto. Y al final vamos a comprender de mejor forma cómo actúa y así también cómo funciona la solución química. También podemos mencionar de que dentro de este aspecto de los componentes químicos también está lo que es la fracción molar. La fracción molar permite medir aún con mejor exactitud que la molaridad, la molalidad y así también la normalidad química. ¿Por qué? Porque la fracción molar permite ver cuántas fracciones de lo que son los moles totales de la solución pertenecen al soluto, o sea, al solvente. ¿Por qué? Porque a través de cantidades que las expresamos en mol, a través de una fórmula química, podemos encontrar esa relación en cuanto a las fracciones, a las partículas más diminutas que pueden estar contenidas de cada componente de la solución química, sea el soluto o sea el solvente. Y en el caso de la fracción molar, se representa a través de esta fórmula que es X soluto. X soluto representa el valor de la fracción molar del soluto, la cual va a ser igual a N soluto divididos entre el producto de la sumatoria de N soluto más N solvente. Por medio de esta fórmula podemos determinar
cuál es ese valor directamente de la fracción molar y asimismo poder encontrar ya propiamente cuál es esa cantidad micro que pertenece a la parte de soluto. Y tenemos acá la simbología. X soluto significa la fracción molar de soluto. N soluto representa lo que es el número de moles de soluto medio, siempre medido en moles. Y en el caso de N solvente, será la cantidad de moles de solvente, siempre expresado también en moles. Y así podemos determinar a través de la fracción molar aspectos más particulares y micros que pueden expresarse por medio de la fracción molar. Así también, otro aspecto importante de resaltar de la fracción molar, de que en la fórmula solo vamos a estar trabajando directamente con moles. Todo se trabaja en moles, moles de soluto, moles de solvente, la sumatoria de ambos moles, hasta poder obtener lo que es propiamente el valor de X. Bueno, acá tenemos una ejemplificación de la variación molar y para abrir el hilo de participaciones, me gustaría conocer su opinión sobre en cuál de estos tres recipientes consideran de que hay un mayor dominio del soluto sobre el solvente. Si tomamos en consideración de que las partículas o los puntos que se encuentran en verde son de soluto y los puntos que se encuentran en negro son de solvente. ¿En cuál de los tres consideran de que hay mayor fracción molar de una sustancia por encima de la otra, sea del soluto por encima del solvente? El segundo. ¿Cuál sería allí la relación en cuanto a fracción? ¿Cuál de los dos componentes tiene mayor cantidad de moles que el otro? El solvente era, no me acuerdo. El solvente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Muy bien, vamos a señalar de nuevo. Los puntos oscuros son de solvente y los puntos verdes son de soluto. Y la pregunta es, con base a lo que hemos visto anteriormente de la fracción molar, si cada punto es una fracción y queremos conocer de estos tres recipientes el dominio, o sea, si en un recipiente hay mayor cantidad de soluto por encima del solvente en cuanto a fracción, ¿en cuál de los tres podemos determinar esa relación? O sea, hay en alguno igual cantidad, o en otro hay más de uno, o no hay combinación química. En el primero no hay. Muy bien, excelente. En el primero no hay combinación química, únicamente tenemos moles y así también fracciones del solvente. En los restantes recipientes, ¿qué opinan? En el ¿Cuál es la segundo, relación? el solvente predomina. Muy bien, excelente. En el segundo tenemos lo que son 2, 4, 6, 7 fracciones de solvente por encima de 3 fracciones del soluto. Y en el último recipiente vemos claramente de que hay un equilibrio químico. ¿Por qué? Porque tenemos igual cantidad de fracciones, tanto de solvente como de soluto. Tenemos 5 oscuras que representan al solvente y 5 que representan al soluto. Y tenemos un equilibrio químico en razón de esa cantidad de fracciones. Ahora bien, veremos lo que son las ejemplificaciones, cómo calcular la normalidad química, como también lo que es lo referente a la fracción molar. Para ello, voy a pedir a algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio para luego proceder a su explicación. Un voluntario que me haga